Bueno, vamos a la pantalla del libro. Como decía, estábamos diciendo que la diferencia entre oración y frase, ¿cuál era? Me lo estaba respondiendo Alberto. ¿Alguien lo sabe? Que la oración tiene verbo y la frase no. Que la oración tiene verbo y la frase no. Un ejemplo de oración, por ejemplo, Alonso. Sí, el niño jugaba a la pelota. El niño jugaba a la pelota, muy bien. ¿Y un ejemplo de frase? Hola. Hola. Esa casa es azul. Esa casa es azul, tiene un Ah, verbo. no, porque lleva es. De ser. Exactamente. Eso sería oración, ¿vale? Bien, entonces, eso que se quede muy claro ya, porque eso es de temas pasados, ¿vale? Oración tiene un verbo y la frase no tiene ningún verbo, pero tiene que tener un sentido completo, es decir, que sea un saludo, que sea una información que se entienda, ¿de acuerdo? Vale. Vale, venga, pues luego, una vez que ya sabemos distinguir oraciones de frases, dentro de la oración tenía dos elementos que eran principales, que eran el sujeto y el verbo, y el predicado, ¿verdad? Sí. Sí, el predicado va a ser el que contiene al verbo, por lo tanto siempre va a ser un sintagma como No, Verbal. verbal, No, verdad. verbal. El predicado siempre va a ser un sintagma verbal, ¿de acuerdo? Y el sujeto siempre va a ser un sintagma Nominal. nominal. No. Muy bien, Sí. porque la palabra más importante va a ser o un nombre o un pronombre, ¿vale? Bien, ahora, dentro del predicado, el predicado puede ser de dos tipos, ¿vale? Esto lo voy a pasar luego en un esquemilla. El predicado puede ser de dos tipos, o predicado nominal o predicado verbal, aunque el sintagma siempre va a ser verbal, no confundamos sintagma con tipo de predicado, ¿vale? Predicado siempre sintagma verbal, y luego el tipo de predicado va a ser nominal si tiene uno de estos tres verbos. ¿Qué verbos son? Ser, estar o parecer, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Si en el predicado el verbo es ser, estar o parecer, ese predicado va a ser nominal y va a tener un atributo, que el atributo es lo que se le atribuye al sujeto. Por ejemplo, Juan parece cansado. Como tiene el verbo parecer, ¿verdad? Juan parece cansado. Al tener el verbo parecer, es un predicado nominal y tiene un atributo. ¿Cuál será el atributo? ¿En Juan parece cansado? O parece. ¿No? Cansado. Cansado. El atributo es lo que se dice del sujeto, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo el mundo lo entiende? Sí. Bien. El predicado verbal va a ser el resto de predicado, donde no haya... Maestra, no se haya- escucha una música. Pues no soy yo, Jesús. No interrumpáis para cosas que no son, porfa. Que estamos grabándolo, ¿vale? El predicado que no tiene un verbo copulativo, es decir, que no tiene ser, estar o parecer, ese predicado es el predicado verbal, ¿vale? ¿Dudas de eso? No. No. Vale. Vamos ahora a lo que hay en vuestro libro. Estamos en la página del libro 94, ¿vale? Si os fijáis, aquí vienen los complementos del verbo. Los complementos del verbo son los que van añadiendo información al verbo, ¿vale? El primero que vamos a ver es el complemento directo, que lo tenéis aquí. Fijaros en estas oraciones. Rellena el formulario. ¿Cuál es el verbo? Rellena. Rellena. Yo le pregunto al verbo, ¿quién rellena? El formulario. No. ¿Quién realiza la acción de rellenar? Está omitido, ¿no? Está omitido y es Él. él Él, llena no. el formulario, Sí. ¿verdad? O tú rellena el formulario. Podría ser una segunda persona del singular o una tercera persona del singular, ¿verdad? Sí. Bien. Y todo lo demás, es decir, todo lo que hay aquí es un predicado, ¿verdad? El formulario es un complemento del verbo, porque va complementando la información que nos da el verbo. Si yo digo solamente rellena, el que me escucha, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá, chicos? ¿Qué relleno? ¿Qué relleno? Claro, qué relleno, ¿verdad? Entonces, esto va complementando la información del verbo, ¿de acuerdo? En concreto, esto es un complemento directo. ¿Cómo sabemos si es un complemento directo o no lo es?
Pues muy fácil. Primero, porque responde a la pregunta ¿qué? Esto lo tenéis que anotar con letras muy grandes en vuestra libreta y en vuestra cabeza. Responde a la pregunta ¿qué? Le preguntamos al verbo ¿qué rellena? ¿Qué responde? El complemento directo. El complemento directo. Por tanto, en este caso sería ¿qué rellena? El formulario, ¿vale? Luego, una vez que ha respondido a la pregunta ¿qué? Para comprobar si eso es realmente el complemento directo, lo que hacemos es que lo sustituimos por uno de estos pronombres. Lo, la, los o las. ¿Yo puedo sustituir el formulario por lo? ¿Rellena lo? No. Sí, Sí. Sí. Claro rellena, que sí. ¿no? Te enseño el formulario y te digo, rellénalo, ¿verdad? Hemos sustituido todo este sintagma por Un un verbo. pronombre, ¿vale? Eso. Luego, otra manera de comprobarlo, ¿cómo sería? Pues pensar, los complementos directos nunca van a empezar por preposición, excepto cuando sea a y una persona. Fijaros aquí, he apuntado a mi hija a la asociación. A mi hija sí sería un complemento directo. Es el único caso cuando empieza por a y va seguido de una persona, es el único caso en el que el complemento directo puede ir con una preposición delante. ¿Y si ¿Vale? no tiene la A? Si no tiene la a, mejor, porque hemos dicho que el complemento directo nunca lleva preposición. Nunca lleva preposición, Entonces, excepto a con persona detrás. ¿Vale? Vale. Entonces, el complemento directo, ¿qué sintagma va a ser casi siempre? Un sintagma, verba. ¿Verdad? ¿cómo es? Ah, ¿no? Ah, no, a ver, no, el complemento un nominal. Un nominal, exactamente. Fijaros, el formulario. ¿Cuál es la palabra más importante? Formulario. Formulario. Formulario es un sustantivo, por tanto, todo es un sintagma nominal, ¿vale? El único caso en que puede ser un sintagma preposicional es cuando empieza por a y va seguido de una persona. ¿Lo tenéis? Sí. Sí. Bien. Ese más o menos claro, ¿no? Sí. Luego haremos ejercicios y ya se aclararán todavía más las dudas. Siguiente complemento que vamos a ver hoy, complemento indirecto, ¿vale? El complemento indirecto es la persona a la que le llega lo que le hace el verbo. Por ejemplo, llevamos nuestra labor a muchos adolescentes. Si yo le pregunto al verbo ¿qué llevamos?, ¿qué nos responde en esa oración? Nuestra labor. Nuestra labor. Por lo tanto, ¿esto sería qué complemento? Complemento directo. Directo, ¿verdad? Directo porque responde a la pregunta ¿qué? Y se puede sustituir por la. La llevamos a muchos adolescentes, ¿verdad? Sí. Y ahora, el complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién o para quién? ¿Lo veis? ¿A quién llevamos nuestra labor? A muchos adolescentes. Ese sería el complemento indirecto, ¿vale? Al contrario que el complemento directo, el indirecto siempre va a empezar por preposición. ¿Vale? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Siguiente complemento que vamos a ver hoy. Complemento de régimen. Fijaros, este es parecido al complemento directo porque responde a la pregunta ¿qué?, pero va a llevar delante una preposición diferente a, ¿vale? A más persona. Ya hemos dicho que el complemento directo no llevaba nunca preposición, excepto a con persona, ¿verdad? ¿Estáis viéndolo cuando yo subrayo las cosas? Sí. Sí. Vale. Sin embargo, si yo tengo un complemento que responde a la pregunta ¿qué?, pero tengo que ponerle una preposición, en ese caso lo que tenemos delante es un complemento de régimen. Fijaros en la oración. La asociación se dedica a la prevención del consumo de drogas. Y yo le pregunto al verbo,
¿a qué se dedica? La pregunta ¿qué? Pero precedida de una preposición. ¿A qué se dedica? Y me responde a la prevención del consumo de drogas, ¿vale? Eso sería el complemento de régimen, que es como un complemento directo, pero con una preposición delante. ¿Se entiende? Sí. Si yo digo, Lola piensa en su examen, ¿quién es el sujeto de esa oración? Piensa, ¿no? ¿Y quién piensa? Estamos hablando de la oración concreta. Lola piensa en su examen. ¿Quién es el sujeto? Pues Lola, que es la que piensa, ¿no? Exactamente. Lola sería el sujeto y piensa en su examen sería el predicado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Y ahora, piensa sería el verbo y le preguntamos al verbo, ¿en qué piensa? En su examen. En su examen. Como responde a la pregunta ¿qué? Pero precedida de una preposición, esa es un complemento de régimen. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Vamos a ver ahora no el complemento agente, sino los complementos circunstanciales. Si yo pongo esto, ¿seguís viéndolo? Sí. Acabo de cambiar de pantalla y hay un esquema. ¿Lo estáis viendo? No, No. yo sigo viendo el libro. Vale, pues un segundito que lo pongo, ¿vale? A ver. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Fijaros, esto es una esquemilla del complemento indirecto. Nos dice que es la persona, animal o objeto que recibe el daño o el provecho de lo que hace el verbo, ¿no? Ya hemos dicho eso. ¿Cómo se identifica? Se identifica preguntando el verbo ¿a quién? ¿Lo veis? En Sí. la oración, Carlos regala flores a María, ¿cuál sería el verbo? Regalo. Regala. Regala. Le preguntamos al verbo ¿quién regala? Carlos. Carlos. Ah, bueno, Carlos. Carlos se lo regala a María. Carlos, ¿quién sería entonces en la oración? El sujeto. El sujeto. ¿Y el resto sería? Predicado. Predicado. Muy bien. Y ahora, dentro del predicado, yo le pregunto al verbo ¿qué regala Carlos? Flores. 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 ¿Flores qué sería? Un complemento directo. Complemento directo, muy bien, porque responde a la pregunta ¿qué? Y se puede sustituir por las. Regala, ¿verdad? Sí. Y ahora, si yo le pregunto al verbo ¿a quién? A María. A María. ¿Y eso qué sería? El complemento directo. Complemento Directo. Indirecto. indirecto, muy bien. ¿Vale? Responde a la pregunta ¿a quién? Y se puede sustituir por le. Carlos le regala flores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Sí. Por lo tanto, el complemento indirecto siempre va a ser un sintagma preposicional, porque empieza por preposición, o un sintagma nominal si es un pronombre, si es el pronombre le. ¿Lo veis? Sí. Hasta ahí claro, ¿no? Luego nos va a pasar este esquema y lo copiamos. Luego os paso este esquema, ¿sí? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales expresan diferentes circunstancias, de tiempo, de modo, de lugar, cuándo se hace algo, dónde se hace, cómo se hace, con quién, ¿vale? Entonces, por eso hay un complemento circunstancial de lugar, un complemento circunstancial de tiempo, un complemento circunstancial de modo, un complemento circunstancial de compañía, otro de cantidad, otro de instrumento y otro de finalidad. Dónde se hace, y son a las preguntas que tenemos que hacerle al verbo para que nos lo responda. ¿Dónde se hace? Y responde el de lugar. ¿Cuándo se hace? Y responde el de tiempo. ¿Con quién se hace? Y responde el de compañía. ¿Cómo se hace? Y responde el de modo. ¿Cuánto? Y responde el de cantidad. ¿Con qué? Y responde el de instrumento. Y ¿para qué? Y responde el de finalidad. ¿Se ha entendido eso? El de instrumento no lo entiendo. Por ejemplo, si yo te digo rompe la nuez con el martillo. Martillo es el instrumento. Exactamente. ¿Con qué rompen la nuez? Con el martillo. Complemento circunstancial de instrumento, ¿vale? Con el cascanueces. Con el cascanueces. ¿Se ha entendido?
¿Todos? Sí. Sí. Vale. Venga, seguimos. Vamos a empezar por el de lugar. El de lugar normalmente va a ser un sintagma preposicional, ¿vale? Con lo cual va a haber una preposición y un término. El término es el sintagma nominal, por eso dice sintagma nominal con preposición. Mis primos viven en Castellón. Le preguntamos al verbo, ¿dónde viven mis primos? En Castellón. Castellón. Por eso, como responde a la pregunta ¿dónde? Es el complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Se puede sustituir por un adverbio de lugar. Fijaros, mis primos viven allí. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No. Vale. No. Complemento circunstancial de tiempo. Fijaros, puede ser un sintagma nominal. El año pasado llegó Julián. Lo mismo, le preguntamos al verbo, ¿cuándo llegó Julián? El año. El año pasado. El año pasado. Como esto es lo que responde a la pregunta ¿cuándo? Eso es el complemento circunstancial de lugar. Como no empieza por preposición y la palabra más importante es año, que es un sustantivo, por eso es un sintagma nominal. ¿Se entiende? Sí. También puede ser un sintagma preposicional. Fijaros, se examinó en marzo. Vuelvo a repetir la misma pregunta para el tiempo. ¿Cuándo se examinó? En marzo. Marzo. En marzo. Como responde a la pregunta ¿cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. Como empieza por preposición, sintagma preposicional. ¿Vale? Y también puede ser un sintagma adverbial. Hoy comienzan las rebajas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo comienzan las rebajas? Hoy. Hoy. Como responde a la pregunta ¿cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. Como hoy es un adverbio, sintagma adverbial. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vale. El de modo. El de modo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Vale? Sí. Llovía con mucha fuerza. ¿Cómo llovía? Con mucho. Mucha Con fuerza. mucha fuerza. Mucha Mucha fuerza. fuerza. Entonces, es un complemento circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? Y es un sintagma preposicional porque empieza por la preposición con. Con. También puede ser un sintagma adverbial. Llovía fuertemente. ¿Cómo llovía? Fuertemente. Por eso es complemento circunstancial de modo. ¿Y fuertemente qué tipo de palabra es? Un adverbio. Un adverbio. Un adverbio. ¿Vale? Siempre que acaban en mente son adverbios, lo recordamos. Por lo tanto, eso es un sintagma adverbial. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí. No. No. Vale. El de cantidad. Espera, que me he ido. El de cantidad. Al de cantidad la pregunta que hay que hacerle es ¿cuánto? De aquí, de todo lo que estamos explicando, lo importante es que os acordéis las preguntas que hay que hacerle al verbo y con qué se sustituye, ¿vale? Para sacar el complemento circunstancial de cantidad, la pregunta es ¿cuánto? Yo le pregunto al verbo de esta oración, el profesor sabía un montón. ¿Cuánto sabía el profesor? Un montón. Complemento circunstancial de cantidad y ahora no empieza por preposición, sino por un determinante. Sabemos que el determinante solo acompaña a los sustantivos, por lo tanto, sintagma nominal. ¿Vale? También puede ser un sintagma preposicional. Fijaros, lo compraron por 1000 pesetas. ¿Por cuánto lo compraron? Por 1000 pesetas. Complemento circunstancial de cantidad y como empieza por preposición, sintagma preposicional, ¿vale? También puede ser un adverbio, en concreto de cantidad. El profesor sabía muchísimo. ¿Cuánto sabía el profesor? Muchísimo. Complemento circunstancial de cantidad, aquí está mal, de cantidad, y como muchísimo es un adverbio de cantidad, pues sintagma adverbial. ¿Vale? Sí. Venga, y con este ya vamos a terminar. Complemento circunstancial de compañía. Fijaros, la pregunta es ¿con quién? Fui a la playa con mis amigos. ¿Con quién fui a la playa? Con mi amigo. Complemento circunstancial de compañía. Como empieza por preposición, sintagma preposicional. ¿Vale? Sí. Siempre va a ser un sintagma preposicional. A no ser que digamos el nombre propio de esa persona. Si yo digo fui a la playa con Luis, en ese caso, ¿qué es? Con Luis.
Con Luis. con Luis. ¿Y qué sintagma es? De compañía. De De eso. compañía. Es complemento circunstancial de compañía, pero ¿qué sintagma? Nominal. Preposicional. Verbal. No. Preposicional. Me estoy liando. Preposicional. Preposicional. 15 con Luis, siempre que empiece con preposicional, preposicional. Muy bien, Ah, Alberto. venga. ¿Vale? Siempre que empiece Claro. por una preposición va a ser preposicional. Por lo tanto, el complemento circunstancial de compañía siempre va a ser un sintagma preposicional, ¿vale? ¿Dudas? Vale. No. Vale, pues voy a Maestra, escribir- una cosa. Dime. ¿Va a pasar los esquemas? Sí, sí, no os preocupéis. Vale. Voy ahora a cortar la grabación, ¿vale? Dejo de compartir, dejo de grabar.